Bienvenidos a este nuevo episodio. Estamos con el Diaco Efra. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luz? Muy contento y feliz de estar una vez más acá en Escogido Podcast. ¿Por qué? Porque cada vez que estamos hablando, sabemos que la palabra llega en los corazones de las personas que nos ven. Así es, y también agradecemos a todos los que están siempre compartiendo, comentando. ¿Verdad? Le mandamos muchos abrazos y gracias por el apoyo, ¿verdad? Y hoy queremos también hablar de un tema súper interesante, ¿verdad, Diaco? Que es el temor, Sí, un ¿verdad? tema, así que hoy en día es muy común, ¿verdad?, escuchar de personas que tienen temor. ¿Por qué? Porque es como una enfermedad del momento, ¿verdad? Que el diablo está ahí con todo, porque la esencia, ¿de dónde viene el temor viene del diablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la esencia del diablo es el temor, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que él es un cobarde, ¿verdad? Y otra forma de hablar del temor, ¿verdad? O otro término de decir del temor es la cobardía. Entonces es un tema súper interesante que nosotros tenemos que hoy en día entender. Vamos a hablar qué es el temor, cómo el temor actúa en nuestras vidas, ¿verdad? Porque tiene una consecuencia y cómo ser libre del temor, ¿verdad? Qué interesante este tema. ¿Por qué? Porque hoy vamos a entender cómo ser libre del temor, porque la palabra de Dios nos habla y nos enseña de esto, de cómo yo puedo vencer el temor. Súper interesante, como dijiste, me llamó la atención, ¿verdad? La enfermedad del momento, ¿verdad? Porque realmente todos en algún momento fuimos atacados o somos atacados, porque tenemos que ser conscientes, ¿verdad? Que mientras estemos, ¿verdad? En este mundo, ese espíritu está, ¿verdad? Rondando y muchas veces va a hablar a nuestra mente, ¿verdad? El temor. Y es tan triste ver que ese espíritu, ¿verdad? Que trae esos pensamientos negativos a nuestra mente, atajó muchas cosas buenas, atajó, ¿verdad? Muchos propósitos, atajó muchos proyectos tal vez, o en tu vida misma, ¿verdad? Vos, joven que me estás escuchando, tal vez en tu vida misma muchas cosas atajó el temor. Yo, por ejemplo, mucho tiempo fui atajado por el temor. No podía salir de una situación porque yo tenía temor al resultado de lo que iba a pasar. Entonces, mucho tiempo, muchos años yo estuve ahí estancado. El temor robó muchas áreas de mi vida, pero gracias a Dios yo pude vencer y hoy tengo una nueva vida, ¿verdad? Una vida que cada día, ¿verdad?, me acerca más hacia Dios. Y eso es lo más hermoso y lo más bueno, ¿verdad? ¿Qué es el temor? ¿Verdad? Para empezar, porque vamos a hablar qué es el temor, cómo el temor actúa en nuestra vida y cómo vencer el temor. El temor es, yo digo, ¿verdad?, que es lo opuesto a la fe. ¿Qué hace Luz la fe en nuestra vida? Nosotros todos los días estamos pensando en lo bueno que me va a pasar, ¿verdad? Porque la fe viene de oír la palabra de Dios. Sí. El temor que es oír las cosas que el diablo está La hablando. palabra del La enemigo. palabra del diablo. Y cómo verá el temor. El diablo es tan astuto que el temor entra en varias áreas, ¿verdad? Y usa varios medios. Nosotros hoy estamos haciendo Sí. podcast, estamos usando capaz el internet, estamos en YouTube, estamos en Facebook. Y así como nosotros estamos hablándote para poder activar tu fe y para poder que Dios pueda hacer algo en tu vida, así también el diablo está predicando a través de estos medios. Vemos la información de no, esto pasa en el mundo, estamos saliendo, ¿verdad? Hace unos años atrás salimos de una pandemia que fue una forma de ver así de forma mundial el temor, porque yo estaba viendo, ¿verdad? Y cuál fue la causa principal de la muerte, ¿verdad? Sí. Dijeron que fue COVID, pero ¿qué estaba detrás de eso? El temor, ¿verdad? Todos tenían miedo, ¿qué va a pasar el día de mañana? Entonces el temor es lo contrario a la fe y hoy está leyendo la palabra y dice que Jesús se subió en la barca con sus discípulos y él se durmió, ¿verdad? Pero vino una tormenta y entonces le despertaron rápido a Jesús y Jesús, ¿qué le dice? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces podemos definir que el temor es lo contrario a la fe. Sí, cuando esa poca fe, ¿verdad? No nos alimentamos de la palabra de Dios. Porque como dijiste, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando dejamos de escuchar la palabra de Dios, lo que Él dice, ¿verdad? Y dejamos que nuestra mente, ¿verdad? Se inunde, ¿verdad? Lo que es el temor, las palabras negativas. Entonces eso va apagando nuestra fe, nos va quitando la fe en Dios, la fe en lo que Él nos dijo que iba a pasar, ¿verdad? Y qué importante es guardar también nuestra mente del temor, porque el temor habla, ¿verdad? Sí. El temor nos habla.
nos hace, ¿verdad?, dudar de todas las promesas de Dios. Es como que Dios te habla, te da su palabra, te da su promesa, pero el temor también está ahí hablando, ¿verdad?, muchas veces y nos roba. ¿Y cómo podemos tal vez ser muy vulnerables, ¿verdad?, a esa voz, ¿verdad? Porque yo siempre digo, ¿verdad?, y también con los jóvenes que a veces pasan momentos, ¿verdad?, difíciles, como que es más fácil escuchar o les es más fácil rendirse ante esas palabras de temor, ¿verdad? Y como que creen enseguida, ¿verdad? Y se olvidan de todas las promesas, de que lo que Dios le dijo, lo que Dios ya le dijo en la palabra, en las promesas, en oraciones, ¿verdad? En la Biblia. Entonces es como que se olvidan tan rápido y se apropian de esas palabras de temor y creen eso. Y cuando yo creo en esas palabras de temor, entonces eso va a ser mi realidad también. El temor es, hoy yo estoy delante de una situación, entonces yo ya pienso en el futuro. El libro de Job habla una parte y dice, ¿verdad? Job, lo que yo temí me sobrevino, ¿verdad? Entonces, Job, que tenía miedo de perder su familia, que sus hijos estén por mal camino, que sus hijos se pierdan todo. ¿Y cómo terminó Job? Terminó perdiendo su familia, terminó perdiendo todo lo que tenía, ¿verdad? Sus posesiones, sus ganados, todo. ¿Por qué? Porque activó, ¿verdad?, lo malo sobre su vida, sí, a través del temor, porque el temor eso hace. Yo estoy acá, ¿verdad?, y tengo que enfrentar algo, no sé, tengo que ir a rendir, tengo que empezar un nuevo trabajo. ¿Y qué pasa, verdad? Yo estoy ya pensando en las cosas malas, y si no me va bien, si yo antes de empezar, ¿verdad?, yo ya tengo ya malos pensamientos hacia el resultado que va a venir. Por eso el temor es algo que todos los días está trabajando el diablo para poder atajarnos. Entonces, ¿cuál es la definición del temor? Es esperar cosas malas, ¿verdad? Todos los días estar esperando cosas malas de lo que me puede pasar. Yo todavía no tengo nada, pero yo ya estoy pensando en cosas malas. Sí, así como trabaja en nuestra mente. Es como que nada nos está pasando, pero el temor te hace como si fuera que vos ya estás viviendo eso, ¿verdad? Y hay muchas enfermedades también que vienen a través de ese temor. Así. Como dijiste, ¿verdad? Pudimos ver en la pandemia lo que fue realmente el temor en su nivel máximo y que llevó también muchas vidas, ¿verdad? Por ese temor a la enfermedad, temor a la muerte, ¿verdad? Que yo creo que casi todos han llegado a tener temor a la muerte, o tal vez estás teniendo ese temor de morir o temor de cosas en tu vida, diferentes áreas, ¿verdad? Y tenemos que entregarle a Dios, ¿verdad? Porque Él nos puede hacer libres del temor. Y la base fundamental del temor es el temor a la muerte, ¿verdad? Todos tenemos esto, por eso hoy vamos a aprender de que hay una forma de poder vencer esto, pero ¿dónde se arraiga el temor? El temor a la muerte. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Todos tenemos miedo, todos estamos en esto. Un día, si yo no estoy más en el mundo, ¿qué va a pasar de mis hijos? Entonces el diablo todos los días es como que estamos en una cárcel, ¿verdad? Sí. Y Dios, o sea, el diablo todos los días está ahí bombardeándonos, achicharrándonos, como se dice, ¿verdad? Usando el temor como un arma para que nosotros no podamos salir. Es como que no tenemos salida, queremos hacer, pero estamos estancados. Entonces Dios puede sacarnos de esto. Y por eso hoy estamos hablando del temor, ¿verdad? Para que la gente que nos está escuchando pueda poder vencer. Imagínate, pues, hay personas, ¿verdad?, que inclusive no se acercan a Dios por temor, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque vos tenés una palabra ahí, ¿verdad?, que habla justamente de eso, y vamos a estar leyendo eso, pero muchas veces decimos, no, pero Dios no me va a agarrar a mí porque yo hice tantas cosas malas. Antes de acercarnos a Dios, nosotros ya estamos siendo paralizados por el temor. Sí, como dijiste, ¿verdad?, que en primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, ¿verdad?, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ya vemos que también cuando no tenemos el amor de Dios, ¿verdad?, viene ese temor, ¿verdad? Así como ese amor sería entonces el poder que quita el temor. Sí. Necesitamos llenarnos del amor, y no cualquier amor, sino que el amor de Dios. Y cómo uno se llena en su presencia, ¿verdad?, buscando cada día, pidiéndole a Dios que nos llene de ese amor, porque realmente el amor de Dios nos da esa seguridad. Porque es como que tan seguro nos sentimos amados, y sabemos que Dios nos ama, que nos cuida.
Entonces no hay lugar para el temor. Entonces muchas veces realmente la falta de amor es lo que nos hace temer, porque decimos, nadie está peleando por mí, ¿verdad? Nadie está batallando por mí, no tengo un padre y no está alguien, ¿verdad?, que me defienda. Entonces llevamos nuestra fuerza y el temor viene y nos golpea. Entonces cuando sabemos que somos amados y estamos siendo perfeccionados en ese amor, llenos de ese amor, yo estoy en seguridad. Mis caminos están seguros, guardados, ¿verdad?, en Dios. Y dice ahí, ¿verdad?, que el temor por sí ya lleva castigo, ¿verdad? ¿Y qué hace el temor en nuestra vida? ¿Cuáles son las consecuencias de vivir en temor? Primero, a través de la palabra encontramos que tiene un castigo, ¿verdad? Y cómo el temor nos castiga. Nos puede castigar de forma mental, ¿verdad? Sí. Escuchamos una ambulancia y ¿qué pasó? Le voy a llamar a mi hijo, ¿cómo se encuentra? Mi mamá, mi papá. Pensamos ya eso, ¿verdad? Sí. Antes de que suceda, nosotros estamos... es como que estamos siempre esperando las cosas malas, ¿verdad? Sí. Estamos esperando en cualquier momento una llamada, así, una llamada para comunicarnos algo malo. Entonces estamos ahí sensibles a eso, ¿verdad? Entonces eso es el castigo del temor. También puede ser en la parte emocional. Una persona va a hacer algo y empieza a temblar, ¿verdad? No sé si alguna vez te pasó eso, ¿verdad? Sí, vas a rendir y me tengo que ir al baño, ¿verdad? Porque estamos ahí re nerviosos, llenos del temor. Sí. Imagínate un poco esto, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios. ¿Qué persona es el que encabeza el que va a irse al infierno? Dice los cobardes, dice, ¿verdad? Entonces, ni los cobardes, ni los hechiceros, ni los fornicarios heredarán el reino de los cielos. Y hay más personas, ¿verdad?, que habla ahí. Pero qué importante es saber esto, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad?, quiere transformar mi vida para que yo no sea más cobarde. Porque la cobardía es algo que todos luchamos en todos los días, ¿verdad? Entonces, para ser libre de eso, necesitamos del amor de Dios, como estaba diciendo. Entonces, el temor que causa en mi vida causa un castigo, que puede ser de forma mental, puede ser de forma emocional y también puede ser de forma física. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen enfermedades, ¿verdad?, que no deberían de tener, pero el temor trajo una enfermedad en su vida, ¿verdad? Hay personas que no pueden dormir sin pastillas. Hay personas que ya no pueden más dormir, están con insomnio. ¿Por qué? Porque están temerosos del día de mañana. Entonces, Jesús, dice la palabra, vino a destruir todo esto. Entonces, el temor tiene un castigo, ¿verdad? Y el castigo del temor es esto, ¿verdad? Puede ser de forma emocional, mental y física. Y es más, el temor nos paraliza, ¿verdad? ¿Cómo nos paraliza el temor? No puedo emprender algo, ¿verdad? Estoy inseguro, no puedo de mi propia cuenta. Yo era una persona así, no podía emprender nada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me ayudaron? Me tenían que empujar, ¿verdad? Nos empujaban ahí en el sentido de que vos podés, dale, vos podés, ¿verdad? Y ahí yo pude empezar a ir hacia adelante porque es algo que Dios nos ayuda todos los días. Entonces, el temor sí o sí trae un castigo sobre nuestra vida. Y sí, realmente, ¿verdad? Es como que nos mete en una cárcel, ¿verdad? En nuestra mente misma. Porque como decís, el temor es más algo interno, ¿verdad? Y que te hace ver todas las cosas que pueden ocurrir por ahí, ¿verdad? Siendo que no es así, ¿verdad? No es tan así, ¿verdad? Pero tu mente te juega en contra y no te permite, ¿verdad?, cumplir con eso, porque yo sé que cada uno, por ejemplo, tenemos tanto potencial que Dios derramó en nosotros. Nadie en este mundo vino así de onda, ¿verdad? Como se dice, sino que cada uno tiene un propósito, pero muchas veces el temor nos ataja, ¿verdad? Y hablo también personalmente, ¿verdad? Mucho tiempo el temor me atajó, ¿verdad?, para llegar a ser lo que hoy puedo ser, ¿verdad? Y doy gracias a Dios por las personas que Él puso en mi vida, ¿verdad? Como dijiste, ¿verdad? Que me ayudaron, que me empujaron. Porque el temor muchas veces siempre va a estar, eso hay que saber, ¿verdad? Todos los días yo tengo que llenarme en el amor de Dios y en la presencia de Dios, porque todos los días el temor va a venir a tocar la puerta, ¿verdad? A querer detenerme. Entonces, qué importante también es asociarme a personas que van a decir, aunque yo tema, no vos podés, ¿verdad? Sí. Entonces, que nos empujen, ¿verdad? Que nos empujen a ese llamado, que nos empujen a ese propósito. Porque muchas veces necesitamos personas también que nos afirmen, ¿verdad? Que nos den esa afirmación, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, ¿verdad?, fueron mis padres, ¿verdad? Mi mamá, mi papá, ¿verdad? Que me impulsaban a más, ¿verdad? Y el temor también se vence, ¿verdad?,
con los actos que podamos hacer. Muchas veces no vas a esperar ahí en tu asiento hasta que dejes de tener temor, porque a veces uno es libre venciendo, enfrentando, para pedirle esa osadía a Dios. Y aunque estoy temblando, aunque tengo mil inseguridades, dudas, yo me agarro de la palabra. Dios, vos ya dijiste que esto querés que yo haga, vos ya dijiste que esto yo soy y hago, ¿verdad? Enfrento y cada día venzo el temor hasta que eso quede ahí por el suelo en mi vida, ¿verdad? Esa palabra luz que vos estabas leyendo, ¿verdad? Que se encuentra en la Biblia, yo también vi en otra versión y dice, el que tiene temor piensa que Dios le va a castigar, ¿verdad? Dice. Pero eso es algo tan increíble y tenemos que entender, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que causa también temor en mi vida? La separación de Dios, ¿verdad? Porque una persona que está separado de Dios, que dice, yo cometo pecado y sé que, y nosotros, aunque no conozcamos la palabra, una persona que no conoce la palabra, sabe cuando hace algo malo, va a estar en inseguridad, no va a tener paz, ¿verdad? No va a tener tranquilidad porque sabe que hizo algo malo. Entonces, el temor ahí está sobre su vida. ¿Por qué? Porque sabe que está separado de Dios. Entonces, esa separación de Dios, ¿qué produce en mi vida? Que yo tenga temor. ¿Por qué tengo temor? Porque sé que hay un castigo detrás, ¿verdad? Pero lo que tenemos que entender es que Dios no es el que castiga, porque hay muchas personas que dicen, seguro Dios se va esto a fue el castigar. castigo de Dios, ¿verdad? Sí. O escuchamos diciendo a la gente, ¿qué es lo que hizo para que Dios le castigue, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender qué es lo que dice la palabra. Dios no es el que castiga. Sí. ¿Quién es el que viene otra vez a traer castigo? O muchas veces es el diablo que viene con su factura. Lo que La nosotros, consecuencia de lo que la hacemos. consecuencia del pecado. Pero esa separación de Dios produce un temor en nosotros. ¿Por qué produce un temor? Porque nosotros sabemos en el fondo que hicimos algo malo y no podemos vivir en esa paz que Dios nos quiere dar. Y esa palabra es tan hermosa porque ¿cómo vencemos el temor? El perfecto amor quita todo temor. ¿Quién es el perfecto amor? El amor tiene un nombre, ¿verdad? ¿Y qué otro nombre se le da al amor? Es Dios, es Jehová, es Jesús. Ese es el que me quita el temor. Porque cuando yo me acerco a Él, yo sé que mis pecados me son perdonados. Yo sé que las consecuencias de mis errores fueron borradas. Entonces en el futuro yo ya no tengo más de qué temer. Sí. ¿Por qué? Porque ya empiezo a caminar en una seguridad. Y esa seguridad capaz sea todavía así, no es al 100%. Porque ahí también dice, porque todos los días tenemos que ser perfeccionados en el amor. Todos. ¿Verdad? Entonces yo vengo de mi casa y mi papá, ¿verdad? Capaz fue un padre exigente, un padre castigador, y vengo y que yo tengo que saber lo que realmente es un padre, ¿verdad? Y yo empiezo a leer la palabra, tengo comunión con Dios, oro todos los días, Dios me sana el corazón y cada día el amor que tengo y el amor que Dios me da me va perfeccionando en el amor, que cada día yo vivo más seguro, más confiado, y uno puede decir, voy a emprender este negocio y si me va mal, que a mí, porque mi papá está ahí al lado, ¿verdad? Para ayudarme. Si caigo en el piso, está Dios ahí para ayudarme. ¿De qué voy a temer, verdad? ¿De qué voy a temer si mi familia, si mi mamá hoy se va en el cielo? O sea, si hoy muere mi mamá, sé que va en el cielo porque mi casa está con Cristo, ¿verdad? Entonces, si viene una enfermedad en mi casa, yo estoy seguro porque Dios lo va a sanar. Entonces, ese perfecto amor, el perfecto amor de Dios, cada día se perfecciona en nuestra vida, que empieza a sacar el temor. Amén, así mismo. Entonces, ¿verdad? Le animamos a cada joven que pueda buscarle a Dios, porque en su presencia Él nos va a llenar de ese amor y vamos a poder vencer ese temor, ¿verdad? Vamos a ser perfeccionados en Él, ¿verdad? Y como decimos, vamos a poder hacer las cosas que Él nos llamó para hacer, porque cuando no nos animamos a hacer, como decía, por ejemplo, o empresa o cosas, ¿verdad?, que Dios nos mandó a hacer, o esos potenciales que Él puso, es porque tenemos temor e inseguridad, ¿verdad? Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos llene de fe, que nos llene de amor. Entonces, si vos hoy estuviste escuchándonos, ¿verdad? No sé, tal vez estás, ¿verdad?, trabajando, estás en tu vehículo, no sé, y estás escuchando también el podcast, pero Dios permitió que puedas escuchar para que
puedas acercarte a su presencia, que Él quiere llenarte de su amor, para que ese temor que te detuvo, ¿verdad? Por mucho tiempo, vos hoy puedas ser libre de esa cárcel del temor, ¿verdad? Así como lo hizo con nosotros. Y también, ¿verdad? Es una lucha diaria, como dijo el diaco, pero todos los días debemos de buscar esa presencia, ¿verdad? Y llenarnos de ese amor. Jesús dijo, para terminar esto, ¿verdad? Jesús dijo, el que esté libre, tire la primera piedra, ¿verdad? Jesús, no acusándonos. ¿Quién es la persona que nos puede, por ejemplo, de quién es lo que debemos de estar ahí con ese respeto y esperar eso, ¿verdad? Puede ser de Dios, ¿verdad? Dios es el único que podría tirar esa piedra, Jesús. Sí. Pero Él dijo, no, yo no voy a tirar. Y entonces, ¿por qué voy a temer? Yo tengo que acercarme a Jesús, ¿verdad? Y Jesús está con los brazos abiertos. Nosotros esperamos un castigo de Dios y Dios dice, yo no castigo, ¿verdad? Jesús dice, Jesús seguramente está allá en el cielo, no sé, diciéndole, pasando mi reporte a Dios. Pero Jesús, ¿cómo pasa el reporte? Señor, ten misericordia. Por favor, nunca habla mal de un hijo de Dios, ¿verdad? Y entonces, hoy nosotros te animamos a que tú puedas acercarte a Dios. ¿Y cómo te acercas a Dios? A través de una oración de entrega. Es repetir o es decir, ¿verdad? Señor, yo hoy estoy escuchando este mensaje, esta palabra. Yo quiero ser tu hijo. A partir de hoy yo quiero ya dejar el temor. Ahora, a partir de ahora, quiero que el amor se perfeccione en mi vida, ¿verdad? Como dice esa canción, ya no quiero ser esclavo del temor, sino que quiero ser un hijo de Dios, quiero tener esa identidad de hijo. Por eso yo te acepto como mi Señor y Salvador, perdona mis pecados y anota mi nombre en el libro de la vida. Esta es la oración de entrega. Cuando vos haces eso, tenés que creer que Jesús a partir de ahora es tu Salvador y que Dios es tu Padre. Amén. Y así entonces podemos cerrar y declarar esta palabra que ya no somos esclavos del temor, ¿verdad, Diego? Así mismo. Poder declarar eso todos los días. Y cuando venga el temor a hablarte en tu mente, declarar esa palabra, ya no soy esclavo del temor, ¿verdad? Y escuchar lo que Dios dice de tu vida. Y esa es la única verdad que tenés que creer y levantarte en fe. A todo lo que Él te llamó para que vos hagas aquí en la tierra. Entonces, te agradecemos por este momento, ¿verdad? Que estuviste escuchándonos y te esperamos en el próximo episodio con mucho más de Escogidos Podcast. Chao. Chao.